Docente, muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo va a presentar en esta exposición el tema de la meiosis. La introducción. Para empezar, la meiosis se define como el proceso por el cual una célula diploide es capaz de generar gametos o células haploides. Y en particular, la meiosis permite generar que a partir de una célula diploide se generen 4 gametos diferentes. La mayor parte de nuestro cuerpo está formado por células somáticas o también llamadas células diploides. Ahora, ¿por qué se les llama células somáticas? Se les dice porque son células capaces de formar tejidos u órganos. Así es que las células somáticas son las que se dividen una y otra vez mediante la mitosis, formando células idénticas, generando tejidos u órganos. Y se dice que son diploides porque tienen una doble ploidía. La doble ploidía o la ploidía se refiere al número de juegos de cromosomas, en donde también existen otras células que no son somáticas y no son diploides, que se llaman gametos, en donde los gametos son las células que van a dar origen a los espermatozoides y a los óvulos. Esas células están presentes en nuestros órganos reproductivos, en los ovarios y en los testículos, y a medida que maduran se convierte en estos espermatozoides y óvulos, que también se les conoce como haploides, que son los que van a fecundarse para generar la vida. Paso a mi siguiente compañero. Continuando con el tema, la meiosis presenta dos etapas, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Entre ambas va a haber un intervalo llamado la intercinesis. La meiosis 1 es la primera división celular en la meiosis y se va a caracterizar por la reducción en el número de cromosomas. En esta etapa se va a dar de una célula diploide, se va a originar dos células haploides, ¿no? Lo cual va a comprender de cuatro fases, que es la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. La profase 1, aquí se va a condensar lo que es la cromatina, ¿no? Y se va a originar lo que son los cromosomas. Y también va a desaparecer la carioteca y se forma el uso mitótico. Este periodo va a ser el más importante porque va a abarcar lo que es los 5 periodos: el leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacénesis. En el leptonema, los cromosomas van a disponer como un buquete en el núcleo, lo cual la cromatina se condensa y va formando más masas apelotadas, denominados cromómeros. En la cigonema se va a dar lo que es el apareamiento o sinapsis de cromosomas homólogos mediante una estructura proteica, ¿no?, denominada sinaptónimico. Ahora, en la paquinema se va a dar el entrecruzamiento genético, lo cual va a requerir del crossing over. En la diplonema se va a dar la separación de los cromosomas y se va a mostrar los quiasmas. Y en la diacénesis se va a dar lo que es los cromosomas homólogos se van a separar completamente y se va a reducir el número de quiasmas existentes. En la metafase 1 se va a dar que los cromosomas homólogos se van a dirigir hacia el centro de la célula y se van a alinear en esa región. De esta manera se va a formar la doble placa ecuatorial. En la anafase 1 ya los cromosomas homólogos se separan y se van a dirigir hacia los polos de la célula. Y esta separación se va a denominar la disunción 1. Ahora tenemos la telofase 1. Acá los cromosomas van a llegar a los polos de la célula, y lo cual se van a reorganizar la carioteca y los nucleolos, ¿no? Como les dije hace un momento, que entre la meiosis 1 y la meiosis 2 había un intervalo, que era la intercinesis. La intercinesis va a ser la división citoplasmática, ¿no? Las células hijas van a aumentar su volumen y duplican los centriolos. Eso sería de mi parte. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la meiosis 2, explorando la división celular con precisión. La meiosis 2 es la segunda fase de la meiosis, un proceso de división celular especializado que ocurre en células germinales para formar gametos. A diferencia de la meiosis 1, la meiosis 2 sigue a la división celular inicial y consiste en la separación de las células haploides resultantes de la meiosis 1 en células hijas individuales. Bueno, la meiosis 2 se comprende en 4 etapas principales, las cuales son la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, respectivamente. Bueno, comenzando con la profase 2, la cual es similar a la profase mitótica, ocurre la condensación de los cromosomas y la envoltura nuclear se desintegra, permitiendo la liberación de los cromosomas en el citoplasma.
Como segunda fase tenemos a la metafase 2, en la cual los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y las fibras del uso se conectan a los centrómeros, preparándose así para la separación. Siguiendo con la anafase 2, en la cual las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula. Y como segundo punto tenemos que se completa la separación de los cromosomas homólogos. Y culminando con la telofase 2, en la cual los cromosomas llegan a los polos opuestos y se condensan. Y se forman una nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Como resultado de la meiosis 2, que tenemos que al final de la meiosis 2 se obtienen 4 células haploides únicas, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula original, y estas células son los gametos funcionales, así como son los espermatozoides en los hombres y óvulos en las mujeres. La importancia de la meiosis 2 es que garantiza la variabilidad genética al producir células hijas genéticamente únicas y contribuye a la evolución al introducir nuevas combinaciones genéticas. Una comparativa detallada. Diferencias entre meiosis y mitosis. Como introducción tenemos que la meiosis y la mitosis son procesos fundamentales en la reproducción celular. Es la forma como la célula se reproduce para producir nuevas células. Esto se le conoce como ciclo celular. Ambos tienen diferencias significativas en su función y resultados. Esta presentación analizará detalladamente la diferencia entre ambos procesos que son vitales. Como definición tenemos, la meiosis es un proceso de división celular que da formación a células sexuales o gametos, como en el masculino el espermatozoide y en el femenino los óvulos. Y por otro lado tenemos a la mitosis, que es un proceso de división que genera células somáticas. Estas células son todas las células de nuestro cuerpo, como la piel, los huesos, la sangre, el cerebro, todas esas células que tenemos en nuestro cuerpo. Son exclusivas células somáticas. Fases de la meiosis. Se realizan 2 divisiones celulares consecutivas, en la meiosis 1 y la meiosis 2. Y estas están conformadas por la profase, metafase, anafase y telofase, que son fases específicas como la combinación genética. Fases de la mitosis. La mitosis solo se conforma por una división celular, que comprende la profase, la metafase, la anafase y la telofase, donde las que se van a producir serán 2 células hijas genéticamente idénticas. Bueno, número de células hijas. En la mitosis, el número de células hijas serán 2 genéticamente idénticas a la madre, de un tipo diploide. ¿Qué es una célula diploide? Bueno, son las células que tienen un conjunto de cromosomas completos, mientras que la meiosis formará a 4 células hijas con células haploides, que es la mitad de cromosomas que tenía originalmente la madre. Finalmente, como función biológica tenemos que la meiosis es esencial para la formación de gametos y asegurar la variabilidad genética en la descendencia. También introduce la variabilidad genética de la recombinación genética, o lo que se vendría a ser el entrecruzamiento, durante la meiosis 1 y la segregación independiente de cromosomas durante la meiosis 2. Mientras que la mitosis es esencial para el crecimiento, desarrollo y separación de células en organismos multicelulares. No hay una significativa variación genética entre las células hijas y las células madre. La principal diferencia entre mitosis y meiosis radica en su función y en las células involucradas. Finalmente, la mitosis es un proceso breve que ocurre en células somáticas, contribuyendo al crecimiento y renovación de células. Como sabemos, el ser humano renueva sus células continuamente, ya que éstas crecen, se reproducen y mueren. Mientras que la meiosis es un proceso más prolongado y exclusivo de células sexuales destinadas al intercambio de información genética. Como conclusión, tendríamos que la principal diferencia radica en el número de divisiones celulares, el número de células hijas y el nivel de variación genética entre las células resultantes. Paso la palabra a mi compañero. Importancia de la meiosis. 1. Genera diversidad genética. La meiosis va a generar células sexuales haploides con combinaciones únicas de genes, contribuyendo a la diversidad genética entre la descendencia. 2. Contribuye a la adaptación evolutiva. La variabilidad genética introducida por la meiosis va a permitir que las poblaciones evolucionen a lo largo del tiempo, para que las nuevas combinaciones genéticas generadas puedan conferir ventajas adaptativas, así favoreciendo su supervivencia y reproducción de ciertos individuos en entornos cambiantes. 3. El número de cromosomas. La reducción de
del número de cromosomas a la mitad durante la meiosis va a ser esencial para mantener constante el número de cromosomas en una especie. Esto va a asegurar que al unirse durante la fertilización, se restaure el número diploide necesario para el desarrollo normal de un organismo. 4. Evita acumulación de material genético. En la meiosis se eliminan alelos redundantes o defectuosos, ayudando así a evitar la acumulación de material genético perjudicial. 5. Aporta variabilidad fenotípica. La variabilidad genética generada por la meiosis se traduce en variabilidad fenotípica en la descendencia. Esto significa que en diferentes combinaciones de rasgos y características pueden surgir, contribuyendo a la adaptación y diversificación de las poblaciones. Importancia de la meiosis en la reproducción. La meiosis es esencial para la reproducción sexual y la variabilidad genética en las especies. En contraste, la mitosis es crucial para la reproducción asexual en organismos unicelulares y reparación de tejidos en organismos multicelulares. En resumen, la meiosis es esencial porque va a crear diversidad genética, va a mantener la estabilidad cromosomática, va a evitar la acumulación genética y va a contribuir a la variabilidad, ya que estos factores son cruciales para la evolución y la reproducción.